Ahí está. Bueno. ¿Pueden ver el modo presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio 20 que dice, una esfera de paredes delgadas de espesor E y radio R flota sumergida a una profundidad H en agua, dice, y está apoyada en su parte superior horizontal M. Calcular las tensiones transversales y meridional en los puntos A y B. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Tenemos una esfera. ¿Cuál es su curva generatriz? Quiero que ustedes me digan. El radio, tipo, No la lo que gira circunferencia. ahí. No una ¿Cuál? circunferencia. La semicircunferencia realmente, ¿sí? Ah, Semicircunferencia, muy bien. Entonces, la tensión meridional va a seguir esa curva, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Va a ser tangente a esa semicircunferencia, ¿verdad? Genial. ¿Qué es lo que ustedes saben de la esfera? ¿Se les habló algo de la esfera la semana pasada? ¿Se les dijo algo? Quiero saber si nada, luego si es la primera vez que ven esfera o tienen algún conceptito ahí que se les mencionó. Nada. Lo de los radios, profe, que tipo son iguales, el meridional Sí, y el transversal. sí, así mismo. El radio transversal y el radio meridional son los mismos, ¿verdad? ¿Se entiende eso? ¿Por qué, verdad? ¿Cuál es el radio de mi curva generatriz? El radio de la esfera, pero es radio medio, ¿verdad? Hay que considerar siempre ese espesor, ¿sí? Y si analizamos cualquier punto de la esfera, al final, cuando hacemos la perpendicular a ese punto que estamos analizando y que corte al eje, vamos a tener ese segmento que es el radio transversal y al final es igual al radio nomás otra vez de esa semicircunferencia que generó la esfera, que es el radio de la esfera otra vez. Pero usamos radio medio. Ok, son iguales entonces. Ahora, siempre por ahí, ¿verdad? No sé si se dice en clase de teoría o siempre por ahí se dice que la tensión meridional y la tensión transversal en una esfera son iguales. También se dice eso. Y eso es lo que a veces le confunde al alumno, porque se acuerda solamente que la tensión meridional y la tensión transversal son iguales en una esfera. Eso no se acuerda, pero no tienen en cuenta que eso ocurre cuando esa esfera está sometida a presiones constantes y uniformes. Solamente en ese caso particular se cumple eso, ¿sí? Si de repente nomás por ahí vuelven a escuchar que son iguales esas tensiones, recuerden lo que les estoy diciendo. Ah, solamente cuando está sometido a presiones uniformes, constantes, ¿sí? Solamente en ese caso. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Sí, profe. Ok. Vamos a empezar entonces con este ejercicio. Bueno, tenemos de dato el radio, el espesor, esta alturita, ¿verdad? Acá está sumergido, esta alturita acá está el agua, ¿sí? No hay una presión interna, nada. O sea, nuestra esfera es hueca, ¿verdad? Una pared delgada, pero adentro no hay nada, no hay ninguna presión interna, ¿sí? Tenemos también un peso, o sea, un peso específico, ¿verdad? Quiere decir que mi recipiente de pared delgada tiene un peso, hay que considerar entonces. Tenemos el peso específico del agua y acá tenemos estas dos formulitas que sería el área de un casquete esférico y el volumen de un casquete esférico, ¿sí? Teniendo en cuenta que este coseno de phi, ¿cuál sería? Phi sería desde el centro a este punto, por ejemplo, ¿verdad? Que acá hacemos un cortecito y se va a formar un casquete, ¿verdad? Bueno, entonces este angulito es el que vamos a meter acá, ¿sí? Bueno, y estas formulitas
son datos. Normalmente si tenemos un ejercicio de pared delgada que tiene un tronco de cono o algo así un poco feíto como una esfera o un casquete, ¿verdad? Se les va a dar luego las formulitas, ¿sí? Bueno, ok. Ahora, ¿cómo vamos a empezar con este ejercicio? Nos está pidiendo las tensiones en el punto A y en el punto B. Este tipo de ejercicios se resuelven con la estática y con las ecuaciones de Laplace, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con la estática, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos acá una reacción, ¿verdad? La vertical, tenemos el peso del recipiente y está sumergido acá a una altura de 60, entonces vamos a considerar un empuje, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo no es para nada nuevo, es estática, directo. Bueno, entonces, tengo mi esfera, tengo esa reacción que mencioné, tengo su peso y tengo el empuje, ¿verdad? Bueno, escribimos la ecuación de la estática, el empuje menos el peso menos esa reacción sub E. Ahora, ¿qué era igual al empuje? Cosa que ya sabemos también, ¿verdad? Que es el peso específico del líquido por el volumen sumergido. En este caso, vamos a ir otra vez atrás para mirar bien cuál es ese volumen. Acá está. Este sería el volumen, ¿sí? Volumen. Vamos a olvidarnos un ratito que es un casquete, o sea, perdón, que es una pared delgada. Vamos a tener en cuenta todo su volumen, ¿sí? Vamos a usar entonces esta formulita que está acá para poder hallar ese volumen, ¿sí? Bueno, entonces, Profe, ¿cuál es ese volumen sumergido? Es esa formulita que nos da luego de datos y que nos va a determinar ese volumen. Va a ser pi por radio al cubo sobre 3, que es de la formulita. Ahora, este angulito que está acá sería el coseno de un ángulo. ¿Cuánto es lo que es? Vamos a ver otra vez atrás para mirar cuánto es lo que va a ser. Todo es geometría. Acá lo complicado en esta parte es geometría nomás luego, ¿sí? Bueno, bien, nosotros queremos este ángulo que está acá, realmente este ángulo que está acá, ¿sí? Porque aquí está el volumen que queremos hallar, ¿sí? Entonces vamos a hallar este ángulo. Sabemos que este es el radio, que este es 120, que esto es 60, entonces esto va a ser 60, y ya tenemos el ángulo entonces, ¿verdad? Esto es 60, esto es 120, entonces esto va a ser 60, ¿sí? Entonces el coseno de 60 es un medio, ¿verdad? Coseno de 60, no, un medio. Me gustaría que tengan con ustedes su calculadora, porque si de repente algo metí mal y alguna respuesta está mal, yo quiero que ustedes vayan verificando, ¿sí? Bueno, entonces este es el volumen sumergido y vamos a multiplicar por el peso específico del agua y hallamos el empuje. No hay nada nuevo acá, para nada nuevo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a considerar también el peso, ¿verdad? Tenemos que considerar el peso, entonces va a ser el peso específico del recipiente por el volumen de la cáscara, así de la pared delgada. Hay que tener en cuenta que es una pared delgada, ¿sí? Y podemos hallar de dos formas ese volumen, ¿sí? De dos formas podemos hallar. Podemos aplicar en volumen exterior menos el volumen interior, ¿sí? Que sería el radio externo menos el radio interno. Podemos hacer así, ¿sí? O también podemos hacer el área, ¿sí? El área de mi esfera por el espesor, ¿sí? Están bien los dos, ¿sí? Bueno, y vamos a aplicar los dos y van a ver que casi no varía algo, ¿verdad? Primero acá tenemos el área de una esfera por el espesor, ¿sí? Me da este volumen. Y cuando hacemos volumen externo menos el volumen interno, sí que sería el radio externo menos el radio interno, tengan en cuenta que el radio interno es 120, ¿sí? Más el espesor es el radio externo, ¿sí? Y le restamos ese radio interno y nos va a salir casi lo mismo. Se dan cuenta que varía muy poco, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Pero lo que más normalmente usamos es el área por el espesor, ¿sí? Pero igual da lo mismo. En este caso yo voy a usar lo volumen E menos volumen I, ¿verdad? Voy a usar en este caso, pero da lo mismo, no va a variar demasiado. Entonces reemplazamos, ¿verdad? El peso va a ser igual entonces al peso específico por el volumen de la cáscara, ¿sí? El volumen de la cáscara de mi esfera completita, ¿sí?
Bueno, y finalmente hallamos esa reacción. Estática, todo lo que ya sabemos. Hasta acá yo creo que se entiende perfectamente bien. ¿O hay alguna duda? Hola, están por ahí, Se están. entiende bien, profe. Se entiende Bueno, bien. voy a seguir entonces. Ahora ya vamos a analizar en ese punto A, ¿verdad? ¿Y cómo lo que analizamos? ¿Cómo yo voy a hallar las tensiones en ese punto, ¿verdad? La tensión meridional normalmente hallamos por corte y estática. Y una vez que tenemos esa tensión meridional, aplicamos Laplace para hallar la tensión transversal. Bueno, voy a volver a repetir porque algo pasó en la semana pasada, ¿verdad? En mi clase cuando se confundían, cuando yo decía tensión y pensaban en tracción. Voy a volver a repetir. Cuando yo digo tensión, hablo de tensión normal o esfuerzo normal, ¿sí? Cuando yo voy a hablar de la naturaleza, voy a decir tracción o compresión, ¿sí? Para aclarar nomás eso. Entonces lo que vamos a hacer es el corte. Vamos a hacer que un plano pase por A, ¿sí? Y le corte, ¿ok? Y vamos a analizar solamente este casquete esférico que es una pared delgada realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener la tensión meridional y el peso, ¿sí? Pero vamos a atender muy bien porque no sé por qué, ¿verdad? Pero queremos cometer ese error de que cuando vemos la tensión meridional así, acá, como está, no sé por qué pensamos en que estamos haciendo una sumatoria de fuerza, perdón, una sumatoria de tensiones. Y no, luego. Estamos haciendo sumatoria de fuerzas, ¿sí? Colocamos la tensión meridional acá en este análisis, pero recordemos siempre que vamos a multiplicar por un área y hacemos una sumatoria de fuerzas, porque la tensión es fuerza sobre área. Y si queremos hallar la fuerza, tenemos que multiplicar por el área esa tensión. Otra cosa que también confunde es que normalmente colocamos nomás así la tensión meridional, entonces queremos poner dos veces tensión meridional por área. Eso también está mal. La tensión meridional, recuerden que está actuando en todo ese anillo. Recuerden que esto está en 3D, ¿verdad? Es una esfera, ¿sí? Y saquen en su cabecita afuera ese casquete y vean que la tensión meridional está actuando en toda esa área chiquitita que tiene ese pequeño espesor, como ese anillito. Ahí está actuando esa tensión meridional, ¿sí? No quiero que se confundan y piensen que hay dos veces la tensión meridional, ¿verdad? Recuerden siempre esto, así está distribuido nuestra tensión meridional, ¿sí? No se confundan, solamente para no estar dibujando todas esas tensiones meridionales, ¿verdad? Ponemos nomás dos, ¿sí? ¿Se entiende bien esa parte, verdad? Ay, Sí, sí, profe. bueno, genial. Entonces, vamos a hacer sumatoria a través de fuerzas, o sea, vamos a aplicar otra vez la estática, ¿sí? En el eje Y, en el eje de vertical, acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener una sumatoria de fuerzas, entonces, esa tensión meridional hay que proyectar en la dirección de esa vertical y multiplicar por el área, ¿sí? Está trabajando sobre ese anillito, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo que la tensión meridional, trabajando en este punto, yo no sé si está a compresión, si está a tracción, yo no sé. Si yo le voy a colocar acá, le coloqué a compresión, ¿verdad? Después, en la estática, aquí, al reemplazar todos los valores, me va a salir con signo negativo o con signo positivo. En este caso puse compresión. Y si me sale negativo, es de tracción entonces. Y si me sale positivo, tome bien, es compresión entonces. ¿Está bien? Yo no sé todavía si es de tracción o de compresión. Bueno, esa tensión meridional está trabajando en este punto A, sí, sigue la dirección de la curva generatriz, es tangente, sí, tangente a esta circunferencia, y si es tangente, entonces es perpendicular al radio, ¿verdad? Cosa que sabemos lo por el cursillo, ¿verdad? Bueno, entonces este va a ser perpendicular a este, y si acá trazamos una recta, va a ser perpendicular a este, entonces aquí vamos a tener un ángulo de 60. Y vamos a proyectar entonces en la vertical la tensión meridional por el coseno de 60, lo que vimos acá. Y hay que multiplicar por el área de ese anillito porque queremos hallar fuerza.
que va a ser en 2pi por el radio, ¿verdad? Que nos va a dar la circunferencia, y multiplicamos por el espesor, ¿sí? Multiplicamos por el espesor para poder hallar esa área chiquitita, ¿sí? Entonces sería 2pi por el radio, donde el radio, recuerden que aquí se genera ese anillito que estamos analizando, ¿sí? Que sería 120 por el coseno me va a dar este radio, ¿sí? Y 2pi por ese radio me da esa circunferencia, ¿está bien? Y multiplicamos por el espesor. Bueno, va a ser igual a en esta reacción y ese pesito. Y este pesito lo que tenemos que hallar, ¿está bien? El peso de la cáscara, ¿sí? De la pared delgada. Y multiplicamos por el volumen, multiplicamos por el peso específico. Hasta acá todo claro, ¿verdad? Profe, no hay presión dentro de la No, esfera. exactamente, no hay presión, pero si existe una presión interna, hay que considerar esa presión interna, ¿verdad? Y acuérdense que hacemos sumatoria de fuerza, entonces va a ser esa presión por el área, ¿sí? Recuerden eso. ¿Y dónde es lo que está actuando esa presión? Si es que existe una presión. No, es sobre el anillo, ¿verdad? Hay que considerar sobre esa circunferencia, esas cosas lo que hay que atender. Pero está muy bien tu pregunta. En este caso no tenemos, pero si es que tenemos, hay que considerar esa presión interna, hay que multiplicar por el área y atender bien esa área, ¿sí? Profe, Bueno, decime. esa parte que dijiste, si es que hay, por ejemplo, presión, eh, hacemos el radio de Adria, tipo Sí, 120 por coseno de siguiendo. 60. Sí, exactamente. Ahí va a estar esa presión. Acá va a ser como una cara distribuida, van a ver en 2D así la presión. Y ahí va a Ya. estar actuando esa presión. Y tipo, si es Claro. un gas, va a ser hacia arriba nomás. Y si Sí, hacia es arriba. tipo, Siempre perpendicular. y si es un líquido, va a ser hacia abajo. Justamente en el tema del líquido vamos a ver abajo. Viste que acá en B tenemos los agua y ahí vamos a analizar el tema del líquido. Dale, gracias, profe. Dale. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿sí? Bien. Ahora, ya tenemos nuestra ecuación de la estática, ¿verdad? Ah, estábamos hallando el peso, ¿verdad? W1. Bueno, el volumen de esa cáscara. ¿Qué sería? ¿Cómo es lo que vamos a hallar el volumen de esa cáscara? Nosotros ya tenemos el área de un casquete esférico, que está acá, que tenemos lo de gato, ¿verdad? Esa formulita, y multiplicamos por el espesor. Sí, multiplicamos por el espesor y ahí tenemos ese pequeño volumen que nos interesa, ¿verdad? Y va a ser 2pi por el radio, 2pi por el radio. Recuerden que acá el radio que usamos es este radio de 120, ¿sí? Por 1 menos el coseno, acá recordemos que este angulito lo que vamos a usar, que sería 30, ¿sí? Por el coseno de 30, por el espesor. Genial, tenemos el volumen de esa cáscara, ¿sí? Ahora reemplazamos y tenemos el peso. Ahora sí ya podemos hallar esa tensión meridional, ¿sí? Reemplazamos en nuestra ecuación de la estática. Me gustaría que metan esto en su calculadora, así que está todo correcto, ¿sí? Y nos sale que la tensión meridional es 7,5. Positivo me sale positivo. Ah, quiere decir que yo tomé bien, tomé a compresión, entonces está a compresión, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo yo voy a hallar la tensión transversal? Voy a hallar por la ecuación de Laplace. Y la ecuación de Laplace sale de la estática, ¿sí? Y si llegaban a ver la deducción o ustedes mismos empezaban a hacer la deducción, seguramente empezaron con una porción infinitesimal que tiene tensión meridional y tensión transversal que están a tracción, ¿verdad? Entonces, si están a tracción, el Laplace le va a salir tensión meridional sobre radio más tensión transversal sobre el radio, igual a la sumatoria de presiones más menos Q, ¿verdad? Sobre el espesor. Le va a salir todo positivo, ¿verdad? Pero eso es porque nosotros iniciamos, o sea, sacamos esa ecuación de la estática teniendo en cuenta que están todo traccionados. Pero atiendan que acá mi tensión meridional me salió a compresión, ¿sí? Me salió a compresión. Y la ecuación de Laplace sale de la estática. Entonces yo tengo que meter con el signo negativo en mi ecuación de Laplace, ¿sí?
porque no está a tracción, está a compresión. Entonces yo meto con el signo negativo aquí en mi formulita, porque esto sale teniendo en cuenta que la tensión meridional y la tensión transversal están traccionados, ¿sí? Pero hay que meter con el signo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, ahora ya hablamos luego ya de los radios, ¿verdad? Sabemos que el radio transversal va a ser en el punto A, es el segmento que está limitado por el punto que estamos analizando perpendicular a él y que corte al eje, ¿verdad? Desde el eje hasta el punto, ese es mi radio transversal, en la dirección de la normal hacia afuera, saliente, positivo entonces, ¿verdad? Y reemplazamos la tensión meridional, que es de compresión, ¿sí? Menos 7,5 sobre el radio meridional, que va a ser el mismo, ¿sí? El radio de la curva generatriz es una semicircunferencia y el radio de esa semicircunferencia sería el radio de mi esfera nomás otra vez. Pero no se olviden que hay que usar radio medio, ¿sí? Hay que usar radio medio, por más que tipo no varía mucho o lo que sea, igual nomás utilicen el radio medio, ¿verdad? Que sería en este caso radio interno más el espesor sobre 2, ¿sí? No se olviden de eso. No tenemos presiones ahora, ¿verdad? No tenemos ninguna presión interna, tampoco tenemos una presión externa, entonces es cero ese término, pero tenemos un peso específico del recipiente, ¿verdad? Tenemos un peso y hay que colocar en la ecuación de Laplace en la unidad de presión, ¿verdad? Entonces va a ser el peso específico por el espesor. Pero, ¿en qué dirección lo que estamos analizando? ¿En qué dirección está la ecuación de Laplace? En la dirección de la presión, ¿sí? Que en este caso sería en esta dirección, ¿sí? Esta sería la dirección en la que estamos analizando el Laplace, ¿verdad? Entonces, sabemos que el peso obviamente siempre va a estar en la dirección de la gravedad, ¿verdad? Hacia abajo, y hay que proyectar y ver si tiene la dirección de la presión externa o la dirección de la presión interna. Recuerden que de la interna es saliente y de la externa es tipo entrante, ¿sí? Bueno, y cuando proyectamos la dirección de la presión, vamos a ver que tiene la dirección de la presión externa, ¿verdad? Que es tipo entrante, entonces va a ser negativo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener el peso específico del recipiente por el espesor, vamos a tener unidad de presión, por el coseno de 30, negativo, sobre 0,5, ¿sí? Y de acá tenemos que la tensión transversal es 6,98, positivo, ¿verdad? Nosotros tampoco sabíamos si esa tensión era de compresión o era de tracción, pero todo colocamos con su signo y resulta ser que sale positivo, entonces está a tracción, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, Decime. el coseno de 30 ahí es por la proyección del La peso proyección. sobre el Sí, eje. sí. Mm. Como dije, Laplace nosotros sacamos de la estática y esa estática hicimos en ese eje que estaba en la dirección de la presión. Entonces hay que tener en cuenta, si acá existe una presión, acá no tenemos en este caso, pero sí existe, ¿verdad? Vamos a tener en esta dirección, en este eje. Entonces sobre ese eje es lo que hay que analizar la ecuación de Laplace, ¿verdad? Recordar siempre la cabecita que sale de la estática, ¿sí? Por eso. Y tiene la dirección de la presión externa, entrante, entonces por eso es negativo, ¿sí? Bueno, Profe, sí. y tu sigma meridional es Ujú. ahí a compresión sobre ese casquete, ¿verdad? Sí, a compresión, sí. Acuérdate que está trabajando en todo ese anillito, sobre todo ese casquete así a compresión. Así mismo. Bueno, voy a seguir. Ahora vamos a analizar el punto B. El punto B, que es igualito, igualito, pero tenemos un líquido, pero está hacia afuera, no hacia adentro, sí, tenemos un líquido para afuera. Bueno. Vamos a hacer el corte, ¿sí? Vamos a ver cuántas fuerzas vamos a tener acá. Vamos a tener esta carga que está aquí, o sea, el peso, mejor dicho. Vamos a tener otra vez la tensión meridional, voy a considerar otra vez de compresión. La estática me va a decir si es de tracción o de compresión. Y tenemos un líquido,
Tenemos un líquido ahí. No tenemos una presión interna en este caso, por eso no vamos a considerar. Pero si es que teníamos que considerar acá que estaba actuando sobre esta circunferencia, ¿sí? Pero no tenemos en este caso. Y si tenemos, tampoco es complicado. Vamos a considerar nomás ahí un término más, ¿verdad? Que es presión por área. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este líquido que vamos a tener acá hacia afuera? Realmente ese líquido está hacia afuera, ¿sí? No entra adentro. Si está hacia afuera, vamos a considerar, vamos a partir en el peso del líquido. Acá vamos a considerar el peso del líquido. Y acá esta presión hacia arriba, ¿sí? Cosa que tampoco es algo nuevo en este caso, ¿verdad? Esta presión de acá para arriba, ¿sí? Que es del líquido. Para hallar esa presión, recordemos que va a ser esa altura, ¿sí? Por el gamma del líquido. Y vamos a considerar ese pesito que está acá, ¿sí? Del agua, ¿ok? Bueno, y esta fuerza 1 sería la resultante de esta presión por esa área por la cual está actuando, ¿sí? Bueno, acá saqué afuera la tensión meridional, ¿sí? Para poder ver mejor. Recuerden que hacemos en el eje vertical, ¿sí? En el eje vertical estamos analizando la ecuación de la estática, ¿sí? Entonces vamos a tener que la tensión meridional por el seno de 30, ¿sí? Para abajo, por el área, porque yo estoy haciendo sumatoria de fuerzas, no sumatoria de tensiones, ¿sí? Entonces, una vez proyectado, yo multiplico por esa área en la cual está actuando, que sería en el anillo, o sea, la circunferencia por el espesor me va a dar esa área, ¿sí? Que sería 2pi por el radio, que es 120 por el seno de 30, igualito otra vez, por ese espesor, ¿sí? Después tenemos la fuerza 1, que sería esta presión por el área, menos W2, que sería el peso de mi cáscara, y W3, que es ese peso de agua que vamos a ver enseguida, ¿sí? Bueno, vamos a hacer primero el peso de la cáscara y después vamos a hacer el peso de este líquido, ¿sí? Bueno, Profe, ¿cómo era el peso profe, del...? Sí, ¿puede volver a la fórmula anterior, por favor? No sé si... voy a la fórmula si anterior. como- La de la estática, ¿verdad? Sí. Aquí. Sí, decime nomás. eh, no que, o sea, no era sigma por el área. Sí, Ah, sigma por el área, sí mismos. Vamos hiciste a... pero ¿por cuál área multiplicaste vos? Por el... O sea, viste que en 3D no sé cómo lo que voy a tratar de dibujar acá. ¿Ves que una vez que proyectas, vamos a tener acá vamos a tener un anillito, Sí. ¿sí? Y ahí está actuando nuestra tensión meridional proyectada ya, ¿sí? Ahora entiendo. Ah, O va a sea, estar actuando. allá está el perímetro y multiplicaste por el espesor nomás, Sí, ¿verdad? hacemos el perímetro y multiplicamos por el espesor. Así mismo Dale, dale. estamos haciendo. Ya. Ok, vamos a seguir entonces. Ahora, vamos a hallar el peso, que es igual que el anterior, realmente el mismo casquete va a ser, pero vamos a volver a repetir nomás por si acaso. Sería el área de este casquete, ¿sí? Que nos da lo de datos en la fórmula de esa área, y multiplicamos por el espesor, ¿sí? Así nomás vamos a hacer. Y nos da ese volumen, y multiplicamos por el peso específico, y tenemos el peso, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Y vamos a ver eso en esta diapositiva. Bueno, vamos a hallar ahora este volumen de agua. Vamos a hallar este volumen de agua, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, tenemos un cilindro y vamos a restarle ese volumen de casquete que tenemos ahí, ¿sí? Para poder hallar el volumen que nos interesa realmente, ¿verdad? Para poder multiplicar por el peso específico, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá esa diferencia. Tenemos acá la fórmula del cilindro, ¿sí? Que sería, ahí hay la H acá. Acá hay esta H que está acá, ¿sí? Que sería desde acá hasta acá sería esta H, que sería 120 menos 120 por el coseno de 30. Menos esto me va a dar 16,077. Esta es la altura H que está acá. Esto es lo que vamos a usar.
Entonces, la fórmula de este cilindro es el área, ¿sí? Sería el área de la sección por la altura, ¿verdad? Ay, por la altura. Bueno, entonces es pi por ese radio al cuadrado, que sería el área, por la altura, esta alturita que hallamos acá, ¿sí? Sería desde acá hasta acá, porque acá nomás lo que nos interesa, ¿sí? Menos el volumen de este casquete, ¿verdad? Nos da ya la formulita del volumen, ¿sí? Volumen del casquete, no de la cáscara, sino del casquete. Todo ese volumen como si fuera que eso es todo un sólido, ¿sí? Bueno, pi sobre 3 por el radio, y recordemos que el radio es la radio de la esfera, ¿sí? Por uno menos el coseno, entonces sería acá, estamos analizando este casquete, tenemos entonces este ángulo de 30 que está acá, ¿sí? Sería coseno de 30 entonces. Bueno, hacemos esa diferencia y tenemos ese volumen. Y multiplicamos por el peso específico, ¿sí? Acá puse recipiente, pero realmente el agua, ¿sí? Voy a corregir eso después. Antes de pasarle voy a corregir que es el agua. Multiplicamos por el peso específico del agua y tenemos ya ese peso que nos interesa, ¿sí? Bueno, y después tenemos esa fuerza, ¿sí? Que sería esa presión que está actuando acá por esa área, ¿sí? Bueno, ¿qué sería? La presión es, recuerden que es altura por el peso específico, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, y hay que multiplicar por el área en el cual él está actuando, que sería pi por radio al cuadrado, que sería este radio que está acá, que es 120 por el seno de 30, ¿sí? Genial, entonces tenemos acá ya esa fuerza 1. Realmente no es para nada lo nuevo todo lo que estamos viendo, pero de repente cuando vemos el ejercicio así solito y empezamos a hacer, como que no pillamos rápido cómo resolver, ¿verdad? Pero se dan cuenta que no hay absolutamente nada nuevo, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Puedo seguir? Sí, Bueno, voy a profe. seguir. Bien, reemplazamos entonces en nuestra ecuación de la estática, ¿sí? Vamos a reemplazar nuestra ecuación de la estática. Y tenemos que la tensión meridional nos sale 5,93, nos sale otra vez positivo. Quiero que verifiquen en su calculadora si está bien. Sale positivo, entonces es a compresión. Tomé bien entonces mi tensión, ¿sí? Ahora, por Laplace, vamos a considerar la tensión transversal, ¿verdad? Vamos a hallar la tensión transversal por Laplace, ¿sí? Bueno, esa tensión meridional vamos a reemplazar con el signo negativo porque yo sé que está a compresión. Entonces yo meto con el signo negativo. Tengo mi radio meridional y mi radio transversal, que ya sabemos, ¿verdad? Son iguales, bla, bla, bla. Ya dije hace rato, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Hace rato yo no tenía ninguna presión, ¿verdad? Tenía solamente mi pesito, ¿verdad? Pero ahora yo voy a tener agua, yo tengo un líquido ahí, yo tengo un líquido, ¿sí? Entonces yo tengo que considerar ese líquido como una presión, ¿verdad? Es una presión externa realmente. Si tenía interna, consideraba la interna, pero en este caso tengo una presión externa debido a ese líquido. ¿Y cuánto es lo que es la presión en este puntito que está aquí? Es gamma por esta altura, ¿sí? Acá tenemos gamma por esa altura, que sería 60 menos esta alturita que estaba acá, que nosotros ya hallamos hace rato, que era 16,077, ¿sí? Bueno, entonces esa presión externa hay que tener en cuenta. ¿Y cuál es el signo de la presión externa? Si nosotros sabemos de dónde es lo que sale en la ecuación de Laplace y entendemos el signo de la presión interna, el signo de la presión externa de las tensiones, teniendo en cuenta la estática, sabemos que la presión externa es negativa, ¿sí? Es entrante y es negativa. Entonces acá colocamos la presión externa. Y también tenemos el peso, ¿verdad? Hay que considerar en unidad de presión, que sería peso específico por el espesor, ¿sí? Bueno, proyectamos en la dirección de la presión, estamos analizando aquí el punto B, proyectamos en la dirección de la presión y vemos que tiene en la dirección de la presión interna, ¿verdad? Que tiene la dirección de la presión interna. Si existe una presión interna, va a tener esta dirección. Entonces va a ser positivo, ¿sí? Y hay que proyectar. Entonces va a ser en el gamma por el espesor, ¿sí? Por el coseno de 30, positivo, ¿sí?
Bueno, y finalmente esa tensión transversal nos sale negativo. Si ven cómo colocamos todo con su signo, respetamos la tensión meridional negativo, la presión externa negativo, en el peso específico del recipiente positivo, ¿verdad? Porque analizamos todo bien y nos sale negativo, ¿sí? Entonces quiere decir que es a compresión. ¿Ven cómo tiene signo también nuestra ecuación de Laplace? ¿Sí? No pongan todo positivo, nomás la tensión transversal, la tensión meridional tiene signo porque sacamos de la estática, ¿sí? Entonces, finalmente, nuestra tensión transversal es negativo, ¿sí? Y esta sería nuestra respuesta a compresión, ¿sí? Acá la tensión meridional también está a compresión. Bueno, ya está acá. Así nomás el ejercicio. Súper sencillo. No hay absolutamente nada nuevo, Profe, ¿sí? Sí, ¿podrías volver a explicarme, por favor, el tema del signo de la presión externa? claro que sí. Te voy a explicar. Bueno, voy a ir un poquito en la otra diapositiva. Acá. No sé si estuviste en la clase pasada, pero cuando yo expliqué en el tema de que sale de la estática, nosotros tuvimos en cuenta que todas estas tensiones, la meridional y la transversal, estaban a tracción. Sí, de ahí quitamos. Y teníamos una presión interna. Y la presión interna iba a ser así, en este sentido, saliente. Y si existe una presión externa, iba a ser del otro sentido, ¿sí? Y de acá nosotros deducimos eso. Te das cuenta que las tensiones tienen dirección contraria, si proyectamos y convertimos a fuerza, porque multiplicamos por un área, tiene la dirección contraria a la presión interna, pero la misma dirección de la presión externa, ¿sí? Entonces, va a ser negativa esa presión externa, ¿sí? Porque cuando nosotros deducimos, sacamos esta ecuación de Laplace, teniendo en cuenta que la tensión meridional y la tensión transversal tenían este sentido, ¿sí? Esto igualamos a esto. Pero si teníamos una presión externa que tenía este sentido, al pasar al otro miembro iba a ser negativo. Iba a ser negativo, ¿sí? Porque sacamos de la estática, ¿sí? Voy a volver a repetir. Tenemos acá estas flechitas, ¿verdad? Fíjate bien en esto, que indican las fuerzas de esas tensiones, ¿verdad? Tensión por área. Tienen este sentido. La presión interna, este sentido. Entonces yo igualo este con este por la estática. Pero si yo tenía presión externa que iba a tener un sentido para acá, apuntando hacia la izquierda, ¿sí? Iba a poner negativo, porque iba a pasar al otro miembro y iba a ser negativo. Entonces, acá, cuando estamos analizando esa presión externa, hay que recordar que la presión interna es positiva, ¿sí? Porque sacamos de la ecuación de la estática. Y tiene, la presión externa va a ser negativa, ¿sí? Porque tiene el otro sentido. Yo les invito a que ustedes puedan deducir esto, que realmente no es complicado, ¿sí? Lo pueden deducir en un ratito y se van a dar cuenta y no les va a confundir más ni el signo de las tensiones, ni el signo de las presiones, ni tampoco el signo de ese pesito, que sería gamma por espesor, ¿sí? Bueno, entonces por eso la presión externa va a ser negativa, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, yo creí que el 0,01 era el tema de del peso. Por eso no. Ah, Gracias. no, bueno, pero ok, genial. Y ya está. Eso nomás era, gente. Este ejercicio no era para nada complicado. Solo eso. Ya hicieron un pequeño repaso de lo que se dio la semana pasada. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Voy a Profe, dejarles ahora. ¿Sí? déjame, esa P en Vamos a mirar otra vez. ¿Dónde? ahí en el último. Sí, P. ¿Cuál P? Presión externa. Sí, o sea, el que estaba antes de la presión externa, el que estaba positivo. ¿Ese cuál ¿Cuál? era? ¿Cuál? Este. 0,005 por coseno 30 por 0,5. ¿Ese a qué era referente? Y recordemos que tenemos un pesito. Sí, acá está. Entonces hay que poner unidad de presión, ¿sí? Entonces va a ser, tenemos que proyectar en la dirección de la presión, ¿sí? Entonces vamos a tener gamma por espesor, gamma del recipiente por el espesor, ¿sí? Ah, el 0,5 gamma era, el gamma era. proyectado en la dirección de la presión. ¿Está bien? Y Sí, sí, sí. positivo porque tiene la dirección de la presión interna. Queda claro entonces el signo de Laplace, de las presiones, de las tensiones, la curva generatriz, el signo de los radios.
ya dominan esa parte, entienden ya los signos, no les va a confundir, ¿sí? ¿No? Bueno, creo que no. Y bueno, gente, eso nomás es el ejercicio que me corresponde en esta semana, el ejercicio 20. Y les invito a que, vamos a dejar de presentar primero, y les invito a que por favor entren al aula virtual. Tienen muchísimos ejercicios resueltos y no son largos, o sea, realmente no son largos esos videos y les invito a que por favor vean, ¿sí? Tienen muchísimos ejercicios, no se pueden quejar de eso.